Mi trabajo tiene que ver más que nada con el planteamiento de preguntas más que la respuesta. También debo decir que no tiene ninguna conclusión como tal, sino que netamente los invito a realizarse una serie de preguntas que, a mi parecer, siempre quedan como de lado porque nos fijamos netamente en el ámbito productivo de las tecnologías de la educación, es decir, cómo usarlas para, y nos olvidamos del por qué usarlas y para qué usarlas. Para empezar, debemos tener algunos puntos concretos de inicio. El primero es que sabemos perfectamente que las TICs están relacionadas con la educación. Primero, porque lo vemos en el aula de clase, de que para algunos niños el aprendizaje con TICs les facilita su desarrollo cognitivo, porque también nos damos cuenta que el Ministerio de Educación potencia el uso de las TIC en el aula de clase, también porque existe una asignatura que se llama Educación Tecnológica y que está enfocada para que los niños desarrollen habilidades tecnológicas, y además porque son herramientas esenciales en la sociedad postindustrial o posmoderna, como le gusta llamar a algunos. Y para ello es necesario tener como punto de inicio algunos datos relevantes. El primero de ellos es que un 12,3% de la población chilena está conectada a Internet. Los hogares de Chile tienen Internet el 2.145.000 personas. Si sacamos la cuenta que cada hogar, el promedio tiene 4 personas, quiere decir que 10 millones de personas tienen acceso a Internet en su casa. Bajo esa lógica, entonces, adquiere cierta notoriedad el argumento planteado por el doctor Contreras de que no estamos hablando de tener acceso o no acceso al computador, sino que estamos hablando de cómo manejo yo ese acceso y qué efectos tiene ese acceso a la tecnología en nuestra forma de pensar. Respecto a la cantidad de información que podemos acceder, el 87,6% es superior a 2 megabytes, lo que implica que se pueden descargar videos, se puede descargar música, se pueden descargar animaciones, se pueden subir cosas a la internet y se puede dialogar a través de las redes sociales rápidamente. Y 1,6 millones de personas usan modem, los que mayoritariamente tienen internet en su casa y tienen el modem como una herramienta extra para ir a lugares que no tienen acceso a internet, como por ejemplo, no sé, un viaje al campo el fin de semana y se lleva el modem, como una necesidad tecnológica de comunicación. Y ahí ya vamos entrando un poco, porque las tecnologías, más que una herramienta que nosotros podemos utilizar cuando queramos, pareciera ser que son una necesidad intrínseca en el ser humano. Tenemos que estar conectados para recibir el email, para saber cómo está la polola, para saber dónde están los hijos, para localizar dónde estamos y comunicárselo al mundo. Entonces hay una serie de relaciones o nuevas relaciones interpersonales, sociales, económicas, políticas, socioculturales que se están llevando a cabo a través del uso de la tecnología y que pareciera ser que están pasando desapercibidas. Justamente están pasando desapercibidas porque nos fijamos en algunas cosas netamente estadísticas. Según el CIMSE del 2011, en los segundos medios de uso de tecnología, el 50,5% está en la etapa inicial, solo un 3,3% está en la etapa avanzada y un 46,2% está en la etapa intermedia. Esta parte la vamos a saltar rápidamente porque tengo entendido que la expositora debería tocarnos con más profundidad y nos vamos a centrar solamente en la síntesis, que no es ninguna novedad si lo pensamos así. Primero, las zonas urbanas con gran flujo económico tienen mejores resultados que las zonas rurales y que están alejadas. Segundo, los colegios particulares tienen mejores resultados en el simple TIC que los colegios particulares subvencionados y que los colegios municipales. Tercero, los grupos socioeconómicos altos y medio altos obtienen mejor resultado que los grupos socioeconómicos bajos. Y cuarto, las mujeres obtienen por 4 puntos porcentuales mejores resultados que los hombres. Lo que podría revertirse a que quizás el uso de la tecnología tiene que ver más con el lenguaje y como supuestamente las mujeres tienen mayor desarrollo del lenguaje que de los hombres, podría ir por allá. Pero si nos fijamos en los tres primeros puntos, no hay ninguna novedad. Si esto fuera la PSU de matemática, sería igual. Si fuera la PSU de historia, sería igual. Si fuera el CIMSE de inglés, sería igual. Entonces, decir que las tecnologías educativas están siendo aprovechadas en forma de símil por la población, no hay ninguna novedad.
Porque pareciera ser que la escuela es el reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, si una sociedad es desigual o tiene extremadamente marcadas sus brechas, la escuela va a mostrar esas brechas, ya sea en el ámbito artístico, ya sea en el ámbito tecnológico. Bajo esa lógica, entonces, uno debe cuestionarse si el mostrar lo que está ocurriendo basta necesariamente, o debemos empezar a escudriñar y develar las partes que no se ven, pero que sí están y que podrían ser explicativas de la situación. Se plantea la pregunta entonces, y el análisis de la relación entre la técnica, la política, la historia, la filosofía y el poder, por nombrar solamente algunas de las variables que podríamos relacionar. ¿Dónde está? Porque hablar de tecnología sin hablar de política, hablar de tecnología sin hablar de poder, es hablar de tecnología, pero sacándola de un contexto dado. Entonces la reflexión apunta a tratar de insertar la tecnología desde donde proviene, que es el contexto sociocultural en el cual nosotros estamos insertos. Para ello, utilizaré como fuente primordial los aportes de dos grandes filósofos que están un poco olvidados y que ahora de a poco están reflotando y se están dando a conocer, que son Gunther Anders y Gilbert Simondon, ambos de mediados de la década del 20. Simondon tiene unos textos de 1953 y Anders escribe La obsolescencia del ser en 1956. Entonces, como todos los pensadores lúcidos, ellos pareciera ser que se dieron cuenta de algo que el resto de nosotros recién percibió 55, 60 años después. Entonces siempre es bueno tratar de ver un poco los clásicos. Anders plantea un término que se denomina la filosofía de la ocasión. ¿Qué es la filosofía de la ocasión? En palabras simples, él dice que los sujetos conscientes siempre tienen que estar escudriñando a su alrededor. Entonces, cuando encuentran algún objeto que les llame su atención, como por ejemplo, no sé, el vaso con agua, empezar a cuestionarse respecto al vaso y al agua. El vaso, bajo nuestra lógica, vendría siendo un elemento tecnológico. El agua, aunque a primera instancia pareciera ser un elemento dado, también es un elemento tecnológico, porque está construida o metamorfoseada por una industria detrás de ella. Entonces, bajo esa lógica, Anders dice, yo puedo tomar cualquier elemento ocasional y puedo empezar a escudriñar a través de él y sacar algunas conclusiones. La primera conclusión que sacamos del ejemplo que yo estoy dando es que la técnica, la tecnología, está a nuestro alrededor. No solo en el data, no solo en el computador, no solo en el vaso, los papeles, la silla, la luminaria, todo está ahí. Y nosotros lo utilizamos sin siquiera cuestionarnos. Forman parte de nuestro mundo. Son un poco más que un a priori kantiano, pero nuevo. Ahora bien, en el prefacio de su texto, de la obsolescencia del ser, Anders cita un hecho que le llamó mucho la atención de un amigo de él al que denomina T, porque fueron a una fábrica industrial a que les mostraran cómo funcionaban las máquinas. T, según Anders, estuvo todo el camino cabizbajo y con las manos atrás, y miraba las maquinarias, respiraba y caminaba lentamente. Todos los demás andaban fascinados, viendo las máquinas cómo funcionaban, los engranajes y todo lo demás. Y T, cabeza agacha. Entonces Anders le llamó la atención porque su reacción frente a lo que estaba viendo era totalmente anormal respecto a lo que se podía esperar, y lo empezó a cuestionar. Y la respuesta fue que el amigo se sentía mal, se sentía avergonzado, porque se daba cuenta que la maquinaria había alcanzado tanta perfección que había superado al hombre. A eso le llamó vergüenza prometeica, el estar situado frente a la tecnología, dándonos cuenta que la tecnología nos supera. Bajo esa lógica, entonces, el ser humano se da cuenta que es imperfecto porque nace, no es creado. Es torpe e impreciso. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría hacer lo que aparece en la película Matrix, de que de repente le cargan el programa, se lo colocan en el cerebro y aprendan a manejar el helicóptero? Excelente. Pero no podemos porque somos imperfectos. Entonces ahí, oh, qué lata, ya, mátela.
sigamos leyendo. Entonces, esas diferencias que existen entre lo que nosotros vemos que la máquina puede hacer y en lo que nosotros nos gustaría hacer, nos avergüenza, según el planteamiento de Anders. Cito textual: su diseño no es calculado. Hay un arcaísmo de la procreación y del nacimiento. El hombre se avergüenza de ser hombre, porque se da cuenta que es finito, se da cuenta que es mortal, se da cuenta que tiene límites. Y además, a diferencia de lo que ocurría en siglos anteriores en que existía un cuestionamiento de sí mismo, tiene frente a sí la perfección, que no acaba, sino que se va mejorando. Entonces la perfección como que es un espejo que se burla del hombre y se le muestra irónico, se le muestra maquiavélico. Entonces, bajo esa lógica de el acercarse a la tecnología y la tecnología humilla de vuelta, el hombre siente cierta desazón. Ahora bien, como siempre, el cine, la literatura, la televisión, con que capta estas cosas. Inconscientemente, a veces la estructura, en nuestra dialéctica entre el pensamiento y la estructura, va mostrándose de a poco. Hay una serie de Estados Unidos que la dieron hace como 10, 12 años que se llamaba, ¿conoces? A John Doe. Le dieron el cable y después le dieron en Megavisión un tiempo. Y que el tipo un día, de la nada, despierta y no se acuerda quién es. Y no sabe quién es. Y va a la policía preguntando por su identidad. Y como nadie sabe quién es, le colocan John Doe, que vendría siendo como Juan Pérez. De ahí en adelante, entonces, tú vas a ser Juan Pérez. Y la capacidad que tenía, o la característica esencial que tenía Juan Pérez, era que lo sabía todo. Que en algún momento de su preexistencia, él había tenido la capacidad de comprenderlo todo. Entonces, bajo esa lógica, podía colocarse frente a un computador y programarlo, podía llegar a una clínica y operar a alguien, sin siquiera aprenderlo. Entonces, pareciera ser que la serie nos vislumbra un deseo interno del ser humano, a ahorrarnos el sacrificio intrínseco que lleva consigo el aprender. Insisto, qué fácil sería colocar el pendrive y saberlo todo. Ahora, esta vergüenza del hombre frente a la máquina, esta finitud, lleva consigo también ciertos cambios estructurales que pueden llevar incluso a modificar nuestra concepción de la ciencia. En este caso, la intervención biológica que nos hablaba Foucault en la década de los 80, adquiere otro matiz. Ya no es esa intervención violenta Foucaultiana de que poco más que al hombre tenían que someterlo, amarrarlo e insertarle en su cuerpo algún tipo de dominación. 25, 30 años después, es tan normal que yo mismo me ofrezco. Aquí estoy, con mi imperfección humana, ábrame el pecho, colóqueme un marcapasos. La máquina y el hombre pareciera ser que se empiezan a complementar de tal forma que nosotros ya no nos extrañamos de que la máquina penetre en nosotros. E incluso, qué bueno que se haya inventado una mano biológica que pueda responder a los estímulos neuronales. Excelente. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el hombre deja de ser hombre y se está acercando a lo que tanto desea. Va perdiendo la vergüenza prometeica que Anders hablaba. Ahora, bajo la lógica de Anders, la técnica no es un medio, no es una herramienta que nosotros podemos llegar e ir a utilizar cuando nosotros queramos. Porque lo que él plantea es que es todo lo contrario. El ser humano siempre ha habitado en un mundo tecnológico. A diferencia de los animales que habitan en un medio natural, el ser humano, desde que constituye cultura, crea un mundo tecnológico y habita en él, sin cuestionárselo siquiera. No se trata de que yo recurra a la silla conscientemente porque me quiero sentar. Yo me siento. Octavio Paz tenía un texto que hablaba de cuando salía a la calle, la gente no se cuestionaba si la calle iba a estar ahí o no, porque lo daba por hecho. Con la tecnología sucede algo parecido. Nosotros utilizamos elementos tecnológicos sin cuestionarlos. Y el no cuestionarse lleva consigo algo que Humberto Eco lúcidamente llamó la ficción o la magia moderna. ¿A qué se denomina la ficción o la magia moderna? Aquí yo puedo ir a la puerta
encender la luz. Y la luz se enciende. ¿Cómo se enciende y por qué ocurre? No me importa. La luz se enciende. Bajo esa lógica, estamos inmersos en una dinámica tecnológica virtualizada, audio-medial, que no somos capaces de comprender, pero sí tratamos de analizar. O sea, hablamos, por ejemplo, del uso de las computadoras en la sala de clase. ¿Cuántos de nosotros sabe programar? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo funciona un computador? Natalia puede ser. ¿Y el resto? Nosotros lo usamos, ¿no? No existe un aprendizaje de cómo funciona la tecnología. Entonces, al igual que en la Edad Media, en que un monje medieval, al igual que el sacerdote maya que es capaz de predecir el eclipse y asombra a su pueblo, nosotros estamos insertos en una dinámica tecnológica en que pareciera ser que estos hackers de nivel mundial son como malos. Son como gente que hace cosas que es increíble, que nosotros no comprendemos cómo. O sea, basta con que veamos en la televisión de que remotamente pueden encender cámaras web para que todos nosotros tengamos siempre cerradita la luz de la cámara web, o le pongamos un papelito por si acaso. ¿Cómo lo hacen? No sabemos, pero sí le tememos a ese conocimiento que tienen, y en muchos casos lo adoramos. ¿Por qué lo adoramos? Porque obvio, se me echa a perder el computador, ¿y qué hago? Lo llevo donde mi amigo técnico que sabe cómo utilizar, o sea, sabe cómo arreglarlo. Se lo paso, lo arreglan. ¡Oh, qué agradecimiento! Porque él sabe algo que yo no sé. Entonces, si puedo llevarle un jugo, si puedo llevarle un regalo, se lo llevo. ¿Qué diferencias hay con el sacerdote que podía predecir eclipse? Ninguna. Solo cambia la ropa y el personaje sigue igual. Ahora, Anders y Simondon tienen algunos puntos en común que tienen que ver con que el ser humano está analizando el elemento tecnológico en sí y no lo que significa. Bajo esa lógica, nosotros estamos analizando el computador y dejamos de ver la perspectiva de que este computador no es este computador, son los computadores. Estamos perdiendo de noción de que existe una interconexión tecnológica a nivel mundial que tiene una base sólida. Pareciera ser que toda esta dinámica es abstracta. Pareciera ser que se trata de flujo de información que va para allá, que va para acá y que no tiene localización espacial. Simplemente está y fluye. Pero no es así. Hace como un mes y medio Google mostró sus instalaciones, que son concretas. Una fábrica donde tiene maquinarias y esas maquinarias tienen información. Y desde ahí la información fluye. Entonces, si Google tiene una presencia física desde donde fluye la información, ¿por qué nosotros tenemos la percepción de que la información fluye como si nada? Como que no existe, como que es abstracta, como que viaja sin límites. Entonces, ahí ya uno debe cuestionarse un poco. Porque los pensamientos, la imaginación, las creencias no surgen porque sí. Soy medio marxista de repente para esas cosas, entonces le echo la culpa al modelo económico. En el sentido de que si todos nosotros pensamos que la información fluye democráticamente de un lugar a otro, puede ser que esa sea la intención. Y por debajo existe un capital informático, informacional, que hace fluir información y todos nosotros creemos que la cosa fluye como si nada. Como si la tecnología fuera política, como si la virtualidad fuera política. Ahora bien, Anders ocupa el término anacrónico, en el sentido de que el hombre se ve superado por la tecnología que avanza rápidamente y nosotros nos vamos quedando detrás de ella. Y también habla de un desnivel proteico, que también es importante que lo podamos entender. Como la tecnología avanza rápidamente, el ser humano le saca provecho, no al uso de la tecnología, sino que a la producción de tecnología. Entonces, bajo esa lógica, como la técnica avanza rápidamente, y hace 12 años atrás tener un pendrive de 2 GB era fascinante. Yo me acuerdo que yo tuve un pendrive de 250 megabytes, y para cargar una diapositiva
había que estar ahí esperando como 5 minutos. Y más encima para sacarlo había que colocarle expulsar USB y todo lo. Ahora no, pues ahora el pendrive más chico tiene 4 GB y uno lo ocupa y lo saca. Listo. Y nunca está lleno. El de 16 GB se llena, pero porque le colocamos película. Entonces, si uno ve la televisión, está pronto a salir un pendrive de 1 TB. Entonces, no importa, fíjese, un pendrive de 1 TB. Parece ser que la lógica es, ¿podemos construir un pendrive de 1 TB? Sí. Ya pues, hagámoslo. Y después vemos en qué lo usamos. Entonces construimos un pendrive de 1 TB y a la cola de la construcción del pendrive creo programas, música, juegos que sean más pesados para darle una utilidad a ese pendrive. Entonces, bajo esa lógica, pareciera ser que la tecnología va delante de nosotros porque la estamos produciendo porque se puede producir y nosotros vamos a la cola de ella. Entonces, no sé, pues inventamos una bicicleta con alas, sí. ¿Cómo la ocupamos? Ahí después, lo importante es que si se puede hacer, hagámoslo. Bicicletas de caña de bambú, bicicletas de madera. Si se puede hacer, hagámoslo. Después vemos quién lo ocupa y cómo lo ocupa. Si no, entonces, esto de que el hombre usa la tecnología, parece ser que no es tan así. Que la tecnología es un hijo pródigo que se lanzó, se fue y empieza a reproducirse por sí misma porque va cambiando las estructuras mentales de la población. Entonces las estructuras mentales de la población se van adecuando a esa tecnología y nosotros creemos que estamos creando tecnología cuando en la práctica pareciera ser que antrópicamente existe un proceso anterior en que la tecnología va creando nuestras formas de pensar. Y como esas formas de pensar ya fueron creadas, culturalmente son muy pocos los que se cuestionan las nociones básicas del mundo en el que vive. Solamente vive. Y como solamente vive, se adecua a las condiciones en las que está. Bajo esa lógica, entonces, la tecnología pareciera ser que está creando al hombre, y no a la inversa. La tecnología le pide al hombre que la perfeccione, que la masifique, que haga fluir más rápido la información. Ahora bien, Cuadra, un doctor en semiótica, profesor de la ARSI, tiene un texto que habla, se llama De la ciudad letrada a la ciudad virtual, que es un palo que le da a Ángel Rama por su texto de la ciudad letrada. Y su tesis es que nosotros estamos viviendo una transformación desde la grafósfera, que era planteada por Jameson, hacia la videósfera. Nuestras estructuras cognitivas están siendo modificadas. Ya no estamos comprendiendo el mundo a través de la lectura, sino que lo estamos comprendiendo a través de la imagen y la audición. Ejemplo concreto, para que lo entendamos. Uno podría pololear 5 años con alguien. No, mi amor, si yo te quiero. No, mi amor, si yo te adoro. No, mi amor, si yo te quiero. Se casan, y el otro día, no, se casan. ¿Y por qué se casaron? No, porque la amo. Entonces estoy completamente convencido de que la amo. 10 años después, 15 años después, oye amiga, yo te amo. Y se conocen 2 días. Yo te amo porque me caes tan bien. Pelearon, te odio. Yo no te quiero. Me caes mal. Entonces parecería ser que el valor de las palabras o el significado que nosotros le damos a las palabras está siendo sobrepasado por un significado distinto, que va cargado a la imagen, que va cargado a otro tipo de comprensión de la realidad. Lo que va cambiando el sensorium de la población, va cambiando o modificando el imaginario social que plantea Castoriadis en la década de los 70. Pareciera ser que somos testigos de una transformación de la sociedad, que a diferencia de las transformaciones de décadas anteriores, es tan rápida que somos capaces de percibirla, somos capaces de verla. Si somos conscientes desde los 10 años hasta los 60 años, somos capaces de ver cómo el trayecto de la sociedad se va modificando rápidamente. No se trata de, como bien decía el doctor Contreras, de que somos extranjeros dentro del mundo virtual o de las tecnologías. Eso es como decir que la tecnología no forma parte de la cultura. Y eso es menospreciar la cultura.
en el preciso instante que nosotros somos parte de una cultura, y la tecnología forma parte de la cultura, somos parte de la tecnología también. La utilizamos o no la utilizamos de forma distinta, le damos distintos usos, cosas distintas. Pero nosotros utilizamos las tecnologías como la utilizaría un niño, solamente que le damos un significado totalmente diferente. Ahora bien, como bien hemos planteado, las tecnologías deben ser puestas en contexto. Exagerado para algunos, pero el contexto actual es que estamos en sociedades tardocapitalistas, de consumo, narcisas, subjetivas, que producen una mutación antropológica. Bajo esa lógica, entonces, las tecnologías pareciera ser que se adecúan a este narcisismo consumista, individualista del individuo neoliberal. ¿Qué mejor ejemplo que Facebook? Que te permite clasificar tus fotos para allá, clasificar tus fotos. O sea, Facebook es la herramienta del ego. La herramienta del ego, acompañada de aplicaciones que permiten esquivar o tratar de simular la fealdad. O sea, salimos un poco de claro oscuro para allá, un poquito para acá, listo. Y coloco la foto de perfil. El ego, mira qué ego más grande. Entonces, por algo, las aplicaciones, en este caso Facebook, no tiene no me gusta, tiene me gusta. Porque la idea es, en cierta forma, apuntar al ego. Ego que no puede ser entendida sin un contexto razonable. Bajo esta lógica, entonces, somos testigos también de un proceso que se está masificando, que algunos llaman posmodernidad, otros llaman el fin de la modernidad, otros le llaman el fin de la razón, el término del progreso, en que empezamos a cuestionarnos la razón. Si tomamos las palabras de Ander y Simondon, encontramos la respuesta. Como nosotros no somos capaces de competir con la máquina racionalmente, porque nos supera, porque nos gana, porque no hay cómo competir con ella, le busco el punto débil. ¿Y cuál es el punto débil? Pero la máquina no siente. Yo sí. Entonces, como yo siento y la máquina no, el mundo debería tener una explicación sensible. Y como el mundo debería tener una explicación sensible, la razón no puede explicar el mundo, y como la razón no puede explicar el mundo, sí lo puede explicar la emocionalidad, el sentimiento, las relaciones interpersonales. Entonces pareciera ser que eso es como, ¿viste? Máquina, no me ganes todavía. Vamos como... Obviamente... Ahora, paramnesia lo llaman, que es cuando la virtualidad zigzaguea con la realidad. Y esto igual es muy complejo, porque hasta hace 50 años atrás, 60 años atrás, uno veía la fotografía de la prensa y perfectamente podía mirarla y crear una fotografía. Era una fotografía solamente. O sea, en la década del 70 el Mercurio Miente era como, no, el Mercurio Miente yo ni siquiera veo sus fotos. Pero ahora, en esta nueva etapa de la videosfera, lo virtual y lo real se cruzaron. Entonces, bajo esa lógica, yo puedo estar viendo en televisión cuando de repente un carabinero que está siendo sobrepasado por las turbas y está siendo golpeado, decide arrancar y por accidente atropella a una niña. Suena irónico, pero no estoy siendo irónico. ¿Qué sensación me genera? Entonces, pasa media hora, 20 minutos, y voy a donde la niña y le digo, ¿viste lo que pasó? Un carabinero atropelló a una manifestante. Fíjense el cruce. ¿Y qué pasó? ¿Le dolió? No, se quedó, pero mal. Se notaba el dolor porque se notaba como la levantó, se notaba y no dijo nada. Entonces, se cruzan, fíjense. Lo que yo creo vivir y lo que vivo, las sensaciones están las mismas. No tengo para qué estar ahí. Yo lo vi en internet, lo vi en YouTube, y si lo veo en internet y lo veo en YouTube o lo veo en la televisión, así es. Porque las imágenes no mienten, porque la imagen vale más que 1000 palabras. Ahora, si las imágenes valen más que 1000 palabras y las tecnologías no son apolíticas, sino que tienen un sustrato económico,
¿quién nos brinda las imágenes? La televisión. ¿Pero la televisión es democrática? No. Es sumamente concentrada. Entonces ahí se nos abre otra perspectiva, porque pareciera ser que las imágenes que nos brinda la televisión, que parecen reales, están editadas por un editor periodístico que construye una realidad. Entonces se logra algo que jamás se había podido lograr, que todos habláramos de lo que la televisión o la internet muestra sin cuestionarnos. Porque es verdad, es real. Yo lo estoy viendo en imágenes. Entonces hay toda una discusión detrás que pareciera ser que no están siendo cuestionadas. Jack Chonchol, que es un académico chileno, ya tiene bastantes años, deben voltear los 70, hablaba del imperialismo cultural. Este imperialismo cultural que es notorio, pero que pasa desapercibido. CNN, Disney, Hollywood, son máquinas de representación de realidad a escala mundial, a escala global, que nosotros consumimos sin cuestionarlo. O sea, ahora ya como que las mujeres descubrieron que el príncipe azul no existe y lo más cercano que pueden encontrar es un cheque. Pero en la práctica es lo mismo, solo que modificado. Pero el efecto sigue siendo igual. O sea, si cuestionamos a Disney porque nos construyó la imagen del príncipe azul, deberíamos cuestionarlos también porque Disney nos las destruyó. O sea, los ropajes cambian, vuelvo a decir, pero lo que está detrás sigue estando ahí. Si antes decíamos que todas querían ser princesas, yo creo que ahora todas quieren ser feministas y luchar por los derechos. Cambia el discurso, pero el sustrato sigue siendo el mismo. Ahora, si nosotros vemos algunos aportes de Beatriz Sarlo, argentina, ella habla de la politización despolitizante de los medios de comunicación y los medios masivos. ¿Qué quiere decir eso? Ella dice que los medios masivos politizan de tal forma su contenido que la gente no se da cuenta que lo despolitizan. O sea, cadena nacional, concertación, alianza, entramos en discusiones. Que la encuesta acá, que la encuesta allá, que la encuesta acá. Eso genera en la población de que pareciera ser que en la televisión se hablan de política. Pareciera. En el momento en que habla de política, despolitiza y censura, obstruye, desaparece lo otro. La otra opción es de política. Vamos avanzando un poco más rápido. Ciudadanía. También fue citado por ¿cómo construir ciudadanía? Y la pregunta sería, ¿cómo construir ciudadanía en un contexto en que el ciudadano pasa a ser público? Ya no está el votante compenetrado políticamente, que exige el programa de gobierno y que es capaz luego de ir a exigir al gobernante que cumpla el programa de gobierno. Ahora el ciudadano es un mero consumidor de ideas, en que el político aparece, vende todo lo que pueda, regala todo lo que pueda, se viste incluso de la forma más efectiva posible para que el consumidor votante acepte sus propuestas. Primer punto. Si lo mezclamos con las industrias culturales más mediáticas, con el imperialismo cultural que hablaba Chonchol, yo les preguntaría a ustedes. Primer debate. Obama-Romney. ¿Quién ganó? ¿Por qué? Dígalo, sinceramente. ¿Y cómo sabe usted? Porque lo vio en televisión. Y porque la televisión dijo, y en todos lados salió, que el primer debate televisivo lo había ganado Romney.
Y el segundo debate televisivo lo ganó Obama. Y en el tercero, empataron. Y aquí entramos a un punto, pero... Aquí entramos a un punto sumamente complejo, porque ese ejemplo en que todos coincidimos, Romney ganó el primero, después ganó Obama y el tercero fue empate. Pero también todos coincidimos es que en este contexto no existe realidad absoluta. No, el positivismo del siglo XIX, en este contexto las realidades se construyen en conjunto. Entonces lo que hay que hacer es que a través de la intersubjetividad nosotros tenemos que llegar a acuerdos para que a través del consenso construyamos realidades que se asemejen a lo que cada uno de nosotros planteamos. Y si resulta que esas intersubjetividades son construcciones, y si resulta de que, claro, si todos nosotros vemos Wikipedia y Wikipedia dice tal cosa, yo voy con el compañero y le digo, no, es que, no sé, pues, Pinochet era dictador. Pinochet, perdón, Augusto Pinochet era dictador. Sí. ¿Y cómo sabes? Porque Wikipedia lo dijo, no sé. Entonces, hay un gran problema ahí, porque los medios de comunicación, las tecnologías audiovisuales, que no son apolíticas, que tienen una estructura concreta, que tienen dueños, que tienen capitales invertidos, están siendo capaces de modificar el sensor y la estructura cognitiva de la población sin que la población se dé cuenta. Y a través de la intersubjetividad y esta democracia cognitiva, está pasando desapercibido. Hace poco, tuve la oportunidad de ir a ver a Jack Rancière. Vino a hacer una charla a la Academia de Humanismo Cristiano allá en Santiago. Y su ponencia se llamaba La política de la ficción. Y en ella hablaba citaba a Bastés y a otros teóricos, de que a través de la lengua era posible crear limitantes cognitivas en la población sin que ella se cuestionase qué pensar y cómo pensar, sino que todo lo que pensaba ya estaba limitado con anterioridad. Lo que Rancière no vio, simplemente le gustaría decirle, es que su análisis se centra en la letra. Eso mismo que él hablaba de la política de la ficción politizante, esto de que qué es política, qué no es política, que hasta dónde llega la cultura, ocurre y está ocurriendo, pero tomando como base otras estructuras, ya no escriturales, ya no en el papel, sino que ahora utilizando otros medios. Virtualidad. ¿Se fijan en el poder que tiene YouTube? Pero un poder tremendo. Pero YouTube tiene dueño. ¿Nadie se cuestiona eso? Tiene dueño. O sea, basta con que alguien diga, coloca tal video, hace como que tenga 1 millón de visitas, y ese video se masifica por todo el mundo. Y todos hablamos del video. Entonces pareciera ser que esta virtualización de las comunicaciones se nos muestra como ingenuo. Como el osito gominola, el Gangnam Style, como... ¿Y detrás? Ahora, también no podemos dejar de llamar la fronda aristocrática del siglo XIX, esa que se centraba en la hacienda, que luego se mezcla con los nuevos capitales burgueses que llegaron a nuestro país, también se modificó. Ahora podríamos hablar de una aristocracia televisiva. O sea, un pequeño grupo que deja entrar o saca a quienes quieran. Y que en este universo de la imagen tienen un poder inmenso. Le exageré un poco esta sangre azul mediática. O sea, el impacto que tuvo la muerte de Felipe Camiroaga es algo que debe ser analizado. Porque si en Inglaterra se hubiese muerto el príncipe, hubiese pasado algo parecido. Entonces uno tiene que cuestionarse un poco de que quizás eso que ocurre en Inglaterra ocurrió acá en Chile, pero como fue de una forma distinta o tuvo una apariencia distinta,
pasó desapercibido. O sea, hablamos de príncipes televisivos que tienen un poder comunicacional tremendo. Nunca en la historia de la humanidad una persona podía llegar a un grupo de población tan grande en tan poco tiempo. Y eso tiene una importancia política tremenda. O sea, imagínate, Marx, hoy en día, no tengo ninguna, por citarlo, hoy en día Marx en cadena mundial televisiva o en un video cortito, porque tienen que ser cortitos, porque la estructura cognitiva cambió. Eso de que los niños tienen déficit atencional, no están así. Se concentran rápidamente en distintas cosas. Entonces están enfocados acá, luego están enfocados allá, luego vuelven acá, luego vuelven allá. No es que no se puedan concentrar, no, se concentran más rápido que nosotros. Imagínense a Marx en este contexto, en un video de YouTube de 3 minutos, llamando a la revolución proletaria en el mundo porque el capital nos tiene sometida. Imagínate el impacto que voy a tener. Las protestas sociales del año pasado nos muestran que los medios audiovisuales tienen un impacto en la población que carece de profundidad, pero impacta. De 150.000 estudiantes que salen a la calle a protestar con su familia, voy a exagerar, 20.000, ¿saben por qué? Pero eso como que a nadie le importa. Lo que importa es que van porque los medios de comunicación o los medios masivos permiten que se agrupen. En apariencia. En apariencia. Pero en la esencia no hay ningún cambio. Ahora, voy a tratar de elegir cuál de los tres voy a hablar, porque como se está pasando el tiempo, y me gustaría profundizar en lo que yo denomino intimidad virtualizada, que es algo también que es parte de la cultura, porque pareciera ser que la sexualidad es el tabú. Lo mejor para el capital es que el único pecado es el sexo. Lo mejor. ¿Qué modificaciones trae esta virtualización o masificación de los medios audiovisuales en la sexualidad? O sea, si en la década del 80, fines del 80, lo más erótico era tomar el teléfono y empezar a llamar, hoy en día la sexualidad se descorporealiza, por así decirlo. No está ahí espacialmente, pero sí está erótica y emocionalmente. Bajo esa lógica, entonces, yo puedo perfectamente tener una relación sexual con 400 kilómetros de distancia, con mi polola. Yo estoy acá sentado en el computador con mi webcam y ella por allá sentada en su computador con su webcam. Eso es de película. Sexo sin contacto corporal. Pero se da. Es sumamente común. Sumamente común. Entonces, ¿cómo esos pequeños detalles van modificando nuestra forma de comprender incluso cosas como la sexualidad? O sea, imagínense su abuelita en esta foto de blanco y negro, sentada contra la pared con el traste parado así y mirando para atrás. Terrible. Pero en este contexto en que la virtualidad ha modificado completamente toda la estructura que nosotros conocíamos, es sumamente normal e incluso digno de buenos comentarios. ¿No es normal? Sumamente bueno. Bueno, para terminar ya, Baudelaire, que toma un término de Gramsci, de hegemonía, y dice que todo esto no tiene nada de violento en la usanza clásica de la palabra violencia, sino que es consensuado. La gente lo acepta y transcurre en esa dinámica sin cuestionarse. Incluso les agrada.